Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. ¿Lo tienen? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, al final dice: tenle por gentil y publicano. Oiga esa verdad. Algunos no se lo saben, pero hoy lo vas a saber. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Hemos leído tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida, es espíritu, y es más cortante que toda espada de doble filo. Te rogamos que esta palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones y pueda, Señor, discernir y dividir, Padre Celestial, todo en nuestras vidas, para que podamos llegar a entender lo que te agrada y lo que no te agrada. Señor, muchas gracias. Háblanos en esta tarde, edifícanos. Que esta palabra, Señor, quede sembrado en el corazón de tus hijos con mi persona. Y hoy venimos clamando, Señor, con tu pueblo, por las familias, Padre Celestial, de nuestros hermanos que han perdido ese familiar, Dios. Hoy venimos clamando por ellos y te rogamos que seas tú, Señor, fortaleciéndolos. Que seas tú, Padre Celestial, consolando, Padre Celestial, el corazón de ellos. Padre, ayúdalos en medio de esta situación. Auxílialos, socórrelos. Toma el control, Señor, en el corazón y en la mente, Señor, de cada uno. Oramos, Padre, y entregamos las diferentes necesidades de tu pueblo en tus manos. Padre, glorifícate conforme la grandeza de tu misericordia. Glorifícate, Señor, conforme la grandeza de tu poder en la vida de cada uno de tus hijos. Padre Celestial, desde ya te damos gracias, desde ya te damos gloria y honra, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Así que, hermanos, tomen su asiento. Voy a rogarle un momento de su atención para poder compartirle, hermanos, esta verdad. Esta es una verdad que nuestro Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Pero antes de hablarles de esta verdad, el Señor, desde el versículo 7, les venía enseñando acerca de no venir a ser un tropiezo para el hermano. Y Él venía enseñándole a sus discípulos la consecuencia que hay cuando un hermano hace tropezar a otro. Hay una consecuencia terrible. Jesús venía enseñándole a sus discípulos en cuanto a no ser un tropiezo para otro. Y después de hablarles acerca de eso, entonces, hermanos, les comparte acerca de lo que usted y yo debemos de hacer cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño.
Por eso la Biblia dice ahí, Jesús diciendo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, oiga, si tu hermano te ofende, si tu hermano te hace algún daño, a eso se está refiriendo Jesús. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En esta enseñanza, el Señor nos revela el procedimiento o los pasos que nosotros debemos de hacer cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algún daño, hablando entre cristianos, pues. Aquí no tiene nada que ver el mundo y nosotros. Aquí se está hablando de una falta, de una ofensa entre cristianos, entre discípulos de Cristo, entre los hijos de Dios. Y es por eso que le hemos puesto por título: la disciplina en la iglesia. Esta verdad no solamente es aplicable entre un hermano y mi persona, sino que también esta verdad es aplicable también cuando alguien comete una falta en la congregación. ¿Qué hay que hacer con ese hermano, con esa hermana? Porque a veces el pueblo dice como que los hermanos son bien malos, pero a veces no, porque ustedes no saben el problema que está sucediendo. Y basado a eso, el pastor y los líderes toman las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, hermano, esta verdad la vamos a aplicar a nivel congregacional, para que ustedes y yo entendamos qué hay que hacer cuando suceden estas cosas. Nuestros jóvenes ministros tienen que entender esta verdad, para que cuando estés ejerciendo tu ministerio, tú sepas qué es lo que debes de hacer en la casa de Dios. Entonces dice aquí Jesús enseñándole a los discípulos: si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofende, si tu hermano te hace algún daño, en primer lugar, dice el Señor, o el primer paso que usted y yo debemos de llevar a cabo es este: si tu hermano te ha ofendido, si tu hermano ha hecho algo malo en contra tuya, dice, el primer paso que debemos de hacer es este: ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso que usted y yo debemos de hacer cuando mi hermano me ofende, cuando mi hermano me hace algún mal, algún daño. El primer paso es que yo tengo que ir con él y hablar con él estando solos. No postear en Facebook lo que me hizo para desahogarme, porque hoy en día eso es lo que se hace.
Pero oiga lo que el Señor enseña. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Oiga bien esto. Esto no solamente es una información, es una verdad que usted y yo debemos de practicarla. Para que cuando haya ofensa entre un hermano y otro, el Señor dice, lo primero, el primer paso que debes de llevar a cabo es que tienes que ir con tu hermano que te ofendió, que te dañó, antes de que tus sentimientos sean afectados y pueda haber resentimiento en tu corazón para con el hermano o la hermana. Si tu hermano ha pecado en contra tuya, dice, ve, habla con él estando solo. Dice, repréndele estando tú y él solos. Esa palabra repréndele significa hazle ver su error. Hazle ver la falta que él ha cometido en contra de tu persona. Ese es el primer paso que todo discípulo de Cristo tiene que hacer cuando mi hermana o mi hermano me ofende en algo. Ese es el primer paso. Pero tristemente hoy en día habemos cristianos que cuando alguien nos ofende, lo que hacemos, como es fácil, es evitar el hermano o la hermana. Eso es lo más fácil de hacer, pero es algo incorrecto. Porque lo correcto que debemos de hacer es lo que nuestro Señor nos enseña en su palabra. Eso es lo correcto. No es que ya no lo saludes en la iglesia. Ya cuando alguien evita a otro es porque en su corazón ya está dañado. Es porque en su corazón ya hay resentimiento. Y si eso no se arregla, eso va a avanzar y se volverá amargura. Por eso el Señor nos enseña hoy en su palabra. Si tu hermano te ofende, oiga lo que Jesús nos está diciendo. Este no es palabra del hermano Vicente. No, esta es palabra del Señor Jesús. Si tu hermano te hace daño, si tu hermano te ofende, peca en contra tuya, ve y habla con él estando tú solo. Ve y habla con él estando tú y él solos. Y al estar con él solo, dice, hazle ver su error, en donde ha cometido la falta, en donde ha fallado. Ese es el primer paso que nosotros debemos de hacer. Es difícil, porque siempre el ofendido ir y hablar cuesta. Pero eso es lo que el Señor nos manda, porque tú eres un discípulo de Jesús. Tú eres seguidor de Cristo, y al hacer esto es Cristo en usted y en mí. Esa es la aplicación personal de discípulo entre discípulo. Pero la aplicación congregacional es esta. Cuando un hermano o una hermana comete una falta, un error en la congregación,
lo primero que se debe de hacer con ese hermano o con esa hermana es que el pastor tiene que llamarla a solas. Cuando hay un error, cuando hay una falta, eso es lo que se hace. Ese es el trabajo del pastor. Decirle: mire, hermano, esto que usted está haciendo no está bien, no es correcto. En este asunto estás fallando. Si el hermano o la hermana reconoce la falta, reconoce el error y se arrepiente, entonces habremos ganado al hermano o a la hermana. Mire, hermano, con el primer paso es suficiente. Bastaría para no seguir con el segundo, con el tercero, ni con el cuarto. Pero a veces nosotros, por el orgullo, por la soberbia, nos cuesta reconocer nuestras faltas. Nos cuesta reconocer nuestros errores cuando fallamos. Cuando alguien nos dice en lo que estamos fallando, errando, nos cuesta y a veces nos duele. ¿Por qué? Porque naturalmente el ser humano es orgulloso. La soberbia no nos deja. Pero como discípulos de Cristo, cuando alguien nos dice alguna falta, algún error, deberíamos de reconocerlo. Deberíamos de aceptarlo, porque el hermano o la hermana, el líder o el pastor, al decirme: mira, en esto estás mal. Mira, esto que estás haciendo, esta acción no es correcta. Y dice la palabra: si te oyere, en otras palabras, si acepta, si reconoce su falta, su error, entonces habrás ganado a tu hermano y a tu hermana. Mire, cuando nosotros cometemos alguna falta, algún error, algún pecado, el Señor quiere que nosotros lo reconozcamos. Por más que uno lo oculte, Dios ya lo sabe. Como Dios ya lo sabe, lo único que Él quiere de usted y de mí es que lo reconozcamos. Como aquel hijo pródigo que dijo: le costó reconocer su pecado, le costó reconocer su error. Dios tuvo que tratar con él de manera tremenda, hasta que, hermanos, dice la Biblia que el hambre, al mirar a aquellos puercos comiendo, el hambre estaba duro y él quería comer la comida de esos animales. Pero en ese momento, hermanos, estando en esa humillación que le había llegado, se acordó de los trabajadores de su padre. ¿Qué ando haciendo yo aquí? Él estaba allí por su orgullo y por su soberbia. Y dijo: me levantaré e iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, hermano, eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Que cuando uno cometa alguna falta, uno lo reconozca y uno diga: sí, reconozco que he fallado, reconozco que he errado, reconozco que no hice lo correcto. Y arrepentirnos.
arrepentirnos. Porque la palabra dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ello alcanzará misericordia. Es todo lo que Dios quiere. Entonces, mire, hermano, cuando alguno de nosotros cometemos alguna falta en la congregación, alguna acción no grata, lo que hay que hacer con esa persona, con ese hermano, es llamarlo a solas, reprenderlo estando a solas y hacerle ver su falta, su error que está cometiendo en medio de la congregación. Si reconoce su falta, si arrepiente de ello, entonces ya no habría necesidad de avanzar al segundo paso. Pero si no reconoce su falta, si no reconoce su error, si no lo acepta, no entiende, no comprende y sigue en la misma actitud, entonces hay que seguir en el segundo paso. ¿Y cuál es esa? Versículo 16. Mas si no te oyere, ya fuiste a hablarle tú solo. Pero si no te hizo caso, no reconoció su falta, no reconoce su error, entonces, segundo paso, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Oiga eso. Ese es el segundo paso que hay que llevar a cabo, si es que hay necesidad. No deberíamos de avanzar ahí. No se debería de llegar hasta allá. Con el primero es suficiente. Pero si la persona, si el hermano no entiende, dice, entonces llévate. Ya no solamente vas tú. Ahora ya no solamente tiene que ir el pastor con su esposa y hablar con la persona. Ahora se tiene que llevar a 2 líderes con él para volver a hablar con el hermano o con la hermana tocante al error, a la falta que se ha cometido. ¿Por qué razón? Porque hay que llevar 2 testigos para que ellos oigan lo que se le va a decir a la persona. Y toda palabra que se diga allí, esos 2 líderes o 2 hermanos serán testigos de lo que se va a hablar ahí. Y no solamente eso, sino que también esos 2 líderes harán el esfuerzo de hacer que ese hermano o esa hermana vea su error, la falta que está cometiendo. ¿En dónde me baso para decir eso? El comienzo del 17. Oiga, si no los oyere a ellos, ¿a quién? A los 2 testigos que llevó el hermano. Si no los oye también a ellos, entonces avanzamos con el tercer paso. Y muchas veces nosotros los cristianos no sabemos estas cosas, pero esto se practica en la iglesia congregacional, local. Por eso les estamos enseñando esto.
Entonces, si el hermano y la hermana que ha cometido esa falta, que ha cometido ese error, no comprende, no entiende, ya se habló con la persona a solas, no comprendió, no entendió, se llevó 2 o 3 testigos para volver a hablar con la persona y la persona no comprendió ni entendió, entonces viene lo siguiente, que no es algo agradable, no es algo grato, pero es una necesidad para guardar la unidad, la armonía en la congregación. Entonces viene el tercer paso, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Oiga, ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso que hay que hacer. Cuando el hermano no comprende, no entiende, no hace caso, se le ha hecho ver su falta, su error, pero no hace caso. Entonces lo que sigue, como ya se le habló a solas, ya se le habló con 2 o 3 testigos y ni aún así hace caso, entonces el siguiente paso que hay que hacer, dice el Señor, preséntenselo a la iglesia. Díganselo a la iglesia. Ahora no solamente tiene que ver con el pastor y los líderes, sino que ahora hay que decírselo a la iglesia. A ver si la iglesia le hace ver la falta que ha cometido el hermano o la hermana. Porque de eso se está hablando. De eso se está diciendo. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, en otras palabras, la iglesia, hermanos, se tiene que publicar. Fíjense que tal hermano, que tal hermana ha cometido esta falta. Ya se le habló. El pastor ya habló con la persona. Los líderes también ya hablaron con el hermano, con la hermana, pero no hace caso, no ha hecho caso. Entonces se le presenta a la persona a nivel congregacional y delante de toda la congregación se proclama la falta de la persona. El hermano o la hermana ha cometido esta falta, ha cometido este error, ha pecado en este asunto, no se ha querido arrepentir, no ha querido reconocer su falta, sigue practicando las mismas cosas. Eso se hace con el propósito de que el hermano y la hermana reconozca su falta, reconozca su error. Por eso se habla de disciplina en la iglesia. Y la disciplina en la iglesia, hermanos, consiste en enseñar. La disciplina tiene que ver con enseñar, con corregir y con castigar. Le vuelvo a repetir, la disciplina tiene que ver con enseñar. Ahorita les estoy enseñando primero. Después de eso viene la corrección. Con la corrección sería suficiente. Pero si no
obedecemos a la palabra, entonces viene lo último, que es el castigo. Y fíjese qué castigo va a ser. Si al presentar al hermano o a la hermana a nivel congregacional, aún así no entiende, no reconoce su falta, entonces viene lo último. Viene lo último. Por eso dice aquí: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces este es lo último. Esto es lo que se debe de hacer con tal persona. Aquí el Señor dice, no yo, dice Jesús: si ese hermano no hace caso, si ese hermano no reconoce su falta y no se arrepiente de esa falta, de ese error, de ese pecado que ha cometido, entonces al final, dijo Jesús, tenle por gentil y publicano. Oiga eso. Ahí viene la palabra que se usa en la religión. Ahí viene la excomulgación, la pérdida de comunión. Lo está enseñando Jesús, no es mi enseñanza. Si el hermano y la hermana, a pesar de todos los pasos que se le dio, no comprende, no entiende, no reconoce su falta, entonces ténganlo, dice, como un gentil. En otras palabras, esa persona viene a ser como alguien, como un incrédulo, como alguien que no conoce de Dios. Y también dice, ténganlo como un gentil o un publicano, no republicano, dice publicano. En el tiempo del Señor, un gentil era un pagano, alguien que adoraba a otros dioses, alguien que no ha creído en el Dios verdadero. Un publicano era un bandido en la época de Jesús. Los publicanos en el tiempo del Señor eran aquellos que cobraban impuesto para Roma. Y como tenían esa responsabilidad, pedían más de lo que tenían que pedir. Por eso Zaqueo era un rico, porque era jefe de los publicanos. En otras palabras, los publicanos en el tiempo del Señor eran ladrones. Jesús dice: platicar, hablar, y no hace caso, entonces preséntale el asunto a la iglesia. Si no hace caso en ese último paso, entonces ténganlo como un gentil, ténganlo como un bandido, ténganlo como un pecador. Eso es lo que Jesús está enseñando. Esa no es mi enseñanza. Eso es lo que Jesús está enseñando. Y nosotros caminamos en la enseñanza de Jesús. Por eso a veces el pueblo no entiende. Pero hay decisiones que se toman basado a la palabra. A veces para nosotros es duro,
Por eso ser pastor no es fácil. No se meta si el Señor no lo ha llamado. No se meta de pastor ni en ningún ministerio si Jesús mismo no te lo ha dicho. Si te profetizan, peligroso. Está bien que te profeticen, pero si fuera yo prefiero esperar del Altísimo que Él mismo me lo diga. Porque, hermano, es difícil. Entonces, hermano, esa es la palabra del Señor en esta tarde. Y se lo estamos enseñando a todos para que todos aprendamos y comprendamos. Para que de esa manera, si algún hermano, algún líder se le acerca y le dice: mira, hermano, fíjese que su hijo esto y aquello y lo otro, hermano, acéptelo. Si algún líder se le acerca y le dice: hermana, hermano, mira, ya no siga haciendo eso. Entonces, reconózcalo. Porque si no, tarde que temprano vamos a llevar a cabo este asunto. Eso ténganlo por seguro. Porque eso es lo que enseña la palabra. ¿Para qué? Para que en medio de nosotros haya armonía, haya unidad. ¿Para qué? Para que en medio de nosotros haya orden. Porque Dios es Dios de orden, no de desorden. Aunque no digan amén, como es palabra de Dios. Por eso enseñamos esto. Porque nosotros caminamos conforme a la palabra. Nosotros hacemos las cosas conforme a la palabra. No inventamos. Son cosas que se llevan a cabo, ¿verdad? Por el bienestar de la congregación, por el orden. Por eso, una de las responsabilidades de la autoridad es esa. A ver, les pregunto, ¿para qué Dios estableció la autoridad allá afuera? Para velar por el orden, para que no se cruce el semáforo rojo. El amarillo es para bajar velocidad, no es para pisar. Pero nosotros los latinos así somos. Miramos que sale amarillo, en vez de frenar, hermano, le pisamos. Todavía alcanza, dice uno. Iban dos paisanos míos manejando, uno y el otro al lado. Tenían el mismo nombre. El que iba manejando apenas estaba aprendiendo. Era su primer carrito. Iba pero bien empapado de sudor, del nervio, hermanos. Acuérdense que en esa época la policía te quitaba el carro, hermano. Ahorita ya no. Y entonces aquel iba manejando después del trabajo para dejar al otro en la casa. Y después, hermano, salió un semáforo ahí. Y de repente, dice el otro, nos lo contó. Dice, más o menos íbamos un poquito lejos. De repente salió el amarillo. Y aquel nuevo, ¿verdad?, piloto, hermanos, que le pisa y le dice al otro: tocayo, ¿será que todavía lo alcanzo a pasar? Y el otro agarrado de la puerta allá, queriendo frenar el carro. No se puede, hermano. Ese es el propósito de la autoridad. La autoridad no está para destruir, está para velar por el orden, por velar por la unidad en la congregación. Por eso Jesús establece esta disciplina a nivel congregacional, a nivel local. Esta es una disciplina a nivel congregacional. Entonces, hermano, ya escuchó.
Eso es lo que hay que hacer. Si tu hermano te ofende. Por eso no hay que ofender, hermano. ¿Ya? No hay que ofender. Dele ese fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra? Eso. Vamos a estar viendo todos estos temas en estos días que vienen, para que aprendamos, hermano, cómo funcionan las cosas en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Si un hermano tuyo peca contra ti, dice, ve y habla con él, sea lo que te hizo, sea lo que sea, para que la armonía entre el hermano y tu persona no sean afectados. Ve y habla con él y hazle ver en dónde te ofendió. Repréndelo. Hazle ver el error que ha cometido en contra de tu persona. Quizás no se dio cuenta, o quizás de plano sí se dio cuenta. Si se dio cuenta, va a ser fácil que lo entienda. Pero si fue algo sin querer queriendo, entonces pues al hacerle ver la falta, el error hacia tu persona, pues lo va a comprender. Y hay que reaccionar, hermano. Si yo ofendí al hermano y viene a mi persona y me dice, mire, hermano, en esto y en esto y en esto usted me ha ofendido. Fíjese que eso yo lo practico. Esto que le estoy enseñando, esto lo practico. Aquí los hermanos saben, ¿verdad? Esto lo practico yo, hermano. He ido con los hermanos. Hermano, ¿en qué le he fallado? ¿En qué he pecado en contra suya? ¿Ah? Lo noto raro. Porque cuando lo veo, hace así. Eso lo estoy poniendo. Porque prácticamente es lo que hace uno cuando uno anda incomodado con alguien. Viene el hermano o la hermana para saludarla a uno. Uno dice, hasta de lujo hace uno. Sí, hermano, así somos. Entonces pues hay que perseguirlo. Mira, siéntate. ¿Qué what happened? Hasta en inglés, hermano, dígale. What's wrong with you? Si pues, ¿qué pasó? Te noto raro. ¿Qué te hice? No le dé vuelta, vaya directo. Dime. Perdóname pues, si va. Si es que te ofendí, si no, de todos modos, aunque no he hecho nada, mire, perdóname, con tal de que haya armonía entre tú y yo. De eso se trata. Porque el enemigo lo que quiere es desunirnos, dividirnos, destruir. Pero en cambio el Señor, Él nos ordena en que seamos nosotros, hermano, en que tengamos un mismo pensar, que hablemos lo mismo, que sintamos lo mismo, que haya una perfecta unidad entre nosotros. Entonces, para que la unidad entre nosotros no sea afectada, practiquemos esta verdad, hermano. Hermana, practiquemos. Si una hermanita llega y le dice, mira, hermana, en esto fíjese que usted me ofendió en esto y en esto y en esto. Ay, reconózcalo. Ya si usted no ha hecho nada, dile, mira, la mera verdad,
Pero no importa, mire, perdóneme pues, perdóneme, mira, si lo ofendí, pequé contra usted, perdóneme. Abrácelo y ore al final. Porque si no, lo vamos a pasar acá enfrente de toda la congregación. Y eso no lo quiere. ¿Verdad que no quiere eso? ¿Sí quiere? ¿Cuántos quieren para pasarlos de una vez? Nadie quiere eso. Y no hay necesidad de hacerlo. Simplemente en la primera hay que obedecer. Hay que comprender. Por eso, hermano, seamos discípulos obedientes de Cristo. Amén. Pónganse de pie. Vamos, apláudale fuerte al Señor. Gracias. Oh, amén, amén. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Mire, qué bueno es el Señor con nosotros. Él está en medio de nosotros en esta tarde. Al final, cuando dije algunas palabras, sentía al Señor. Porque Él es el que nos está enseñando. No soy yo, es la palabra de Él. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. El Señor te ama. El Señor ha prometido estar contigo, no dejarte ni desampararte. Pero hay que obedecer al Señor, obedecer su palabra. Si en algo hemos ofendido a algún hermano, reconozcamos nuestras faltas, pidámosle perdón. Y si algún hermano o una hermana se nos acerca y nos dice: mira, me ofendiste en esto, entonces, hermano, ahí mismo reconozcamos nuestras faltas y dígale: perdóneme si lo ofendí en ese asunto, fue sin querer queriendo. Si es que fue sin querer queriendo, pero si no, reconozcamos nuestras faltas, que eso es lo que el Señor espera de usted y de mí. Eso es lo que Jesús desea de sus discípulos. Cuando sus discípulos se acercan y obedecen su palabra, el Señor se agrada de eso. Se agrada de eso. Si tu esposo te ofendió, acércate a tu esposo. Dile: mira, mi amor, siéntate, yo quiero decirte algo. Mira, cuando tú me dijiste esto, me ofendiste. Cuando tú me hiciste esto, me ofendiste. Hazle ver su error, su falta, en vez de evadirlo. Si tu esposa te ofendió, habla con tu esposa a solas y dile: mira, en esto me ofendiste, faltaste en esto. Hay que arreglar ese asunto, porque el Señor quiere que sus hijos caminen en unidad, en armonía, en orden. Jóvenes, si algún hermano joven, sea hermano o no sea cristiano, te ofende, ve y habla con ese joven y dile: mira, me ofendiste en esto y en esto y en esto, pero te perdono, vente, te voy a dar tu abrazo. Eso es lo que hay que hacer, jóvenes. No es de evadir al otro joven, no es de evadir a la otra jovencita, no, es de hablar y decirle: mira, me fallaste en esto, me ofendiste en esto, tú me dijiste esto y eso me dañó, me ofendió. Y hoy vine a decirte que te perdono. Por eso, reconozcamos nuestras faltas.
Jóvenes, hay que practicar la palabra. Esa es la enseñanza de nuestro Señor y de nuestro Maestro Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos eso, Él se agrada de nosotros. Por eso cuando Jesús, sin tener pecado, se bautizó, y a la hora de bautizarse se oyó la voz del Padre en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Hijo estaba obedeciendo al Padre. Por eso cuando sus hijos le obedecen, Él también dice: ese es mi Hijo amado. Ese es mi hija que alegra mi corazón, porque me obedece, porque hace lo que enseño en mi palabra, porque reconoce su falta cuando se lo hacen ver, porque corre y habla con el otro para hacerle ver su falta que cometió. El Señor se agrada de nosotros cuando practicamos su palabra. Vamos, ahí cierre sus ojitos un momento. Si quiere levantar las manos para darle gracias al Señor por esta palabra. Esta palabra es para edificarnos, para bendecirnos. Y no solamente te va a bendecir hoy, sino que esta palabra te bendecirá siempre, porque ha quedado sembrado en tu corazón y en tu mente. Y Él quiere que camines en orden y en armonía, todos los que estamos aquí, todos los que somos sus hijos.